Buenos días amigos, hoy jueves 13 de este diciembre, que cada vez más se nos abalanza, aunque con noticias desagradables en el ambiente. Un accidente que se registró ayer en la carretera principal de la región sur. Una guagua de pasajeros y una patana chocaron de frente. Y se dice que por lo menos hay unos 13 personas fallecidas y varios heridos. Imagínense usted. Ay, precedida todo esto de la tragedia del estallido de gas natural ahí en Poliplas y en el mismo medio de Villas Agrícolas, uno de los sectores emblemáticos de lo que llamaríamos la extensión del tradicional Santo Domingo. Villas Agrícolas es uno de los barrios que surgieron inmediatamente después de que la capital comenzó a crecer. Es un barrio muy viejo, donde precisamente se ubicó buena parte de lo que se llama la masa obrera, trabajadora, de las grandes empresas de la capital, allá en Villas Agrícolas. Bueno, nada, estamos sin embargo preparándonos como siempre en los diciembre por el incremento que hay de movilización. Siempre registran un incremento también de accidentes, porque la gente sale por diversos motivos a visitar familiares en el interior, a hacer diligencias, y entonces todo eso, claro, crea riesgos. Mientras más personas se mueven y más vehículos se transitan por todas las vías nacionales, pues más riesgo hay. Bueno, se aprobó el presupuesto nacional. Nosotros tenemos un presupuesto de 912,000 millones de pesos, que sorprendentemente registra, porque es una de las cosas que hay que destacar, positivas, registra un superávit primario, o sea, después del pago del principal de la deuda, de apenas un 1.5, un poco más de un punto porcentual del Producto Interno Bruto. Eso es interesante. Cuando se crea el déficit es cuando tenemos que entrarle entonces a las obligaciones de pagar el principal. Ahí entonces no alcanza el dinero y hay que buscar. Por eso es que el presupuesto de este año se aprueba con un déficit de aproximadamente 75,000 millones de pesos, que tiene que, por tanto, procurarse créditos para poder afrontar estas necesidades. Así es que operan los presupuestos, así ha venido operando por muchos años el presupuesto de la República. No sé por qué cada año, principalmente la oposición política en el Congreso, la que critica las iniciativas del partido que está en el gobierno, resalta el asunto de la deuda como un asunto que en ese momento, y como lo presentan, cualquiera creería que es nuevo. No, señor, esto es una tradición ya de los presupuestos de la República Dominicana. La causa, todos sabemos, no ingresa al Estado suficientes recursos como para poder afrontar sus gastos ordinarios y sus inversiones. Al convertirse ya en una ley pendiente de promulgación, el presupuesto, por tanto, supera la prueba a que lo somete la propia Constitución de la República, que dice que tiene que elaborarse en un periodo determinado, presentarse en otro periodo y aprobarse antes de fin de año,
para que rija inmediatamente, termine el presente año, comience a regir a partir del 1 de enero que viene. Hay que decir que de este presupuesto, la votación para obtener este presupuesto fue esencialmente la votación que respalda al partido oficial, o sea, el PLD y sus aliados. Contó con 122 votos para su aprobación y 42 votos en contra, que fueron todos los de la oposición, particularmente el Partido Revolucionario Moderno. Eso hay que tomarlo en cuenta porque el Partido Revolucionario Moderno, por vía de por lo menos 4 de sus diputados, propusieron reformas a varias partidas y ninguna fueron aprobadas. Los diputados Edward Jorge, Wellington Arnaud, Pedro Botello y Ginés Burnigal, todos ellos se hicieron portadores de propuestas de modificación al presupuesto. Uno pidió un nuevo esquema de pago de la deuda, otro la revisión de las obras que fueron aprobadas y pasar revistas, decía, vamos a ver cómo se ejecutaban las obras aprobadas en el 2018, en el 2017, para determinar si en este año también se cumplió con ese programa de obras y así saber cómo será el 19. Bueno, eso no se pudo conocer porque no obtuvo la mayoría. Arnaud y Burnigal criticaron la propuesta y pidieron al Poder Ejecutivo detalles sobre la deuda de 66,000 millones que tiene el Estado y que fue consignada en la ley de presupuesto. Esa es la deuda que hay que pagar este año, el principal interés. Yo diría que la oposición cumple su papel. Su papel es poner de resalto lo que considera las fallas de gestión del gobierno en representación del partido oficial. Pero déjenme contarles lo siguiente. Por más que usted oiga acerca de las preocupaciones referidas a la situación de deuda del país, lo cierto es que la comunidad financiera internacional no tiene ese grado de preocupación que expresa la oposición en la República Dominicana. Entre otras cosas, porque el país no se ha atrasado nunca en el pago del principal ni de los intereses. Nunca. De alguna manera resuelve. En este caso, como ustedes han visto, y en los últimos años, casi todo este siglo XXI se lo ha pasado tomando crédito para poder afrontar necesidades de inversión. Y parte de eso, sin duda alguna, que se emplea para poder también pagar el principal de la deuda. Los intereses siempre han estado seguros. Con todo y que nosotros apenas ingresamos un 14.5% fiscales de todo lo que produce la riqueza nacional cada año, lo que es la más baja captación de impuestos de América Latina después de Guatemala, nosotros con todo y eso venimos cumpliendo con los compromisos de deuda. Pero tanto como para que se nos considere en todo el sistema financiero internacional, bancas privadas o públicas, uno de los países mejores garantes de pago de deuda, a la República Dominicana, que por cierto, su historial es el siguiente: nunca ha dejado de pagar los compromisos de deuda, ni siquiera en medio de la crisis de 2003-2004. El gobierno del PRD entonces prefirió dejar las arcas casi en cero, pero pagó la deuda. Y esas son cosas que la comunidad financiera internacional toma muy en cuenta, y el Fondo Monetario Internacional. Acuérdense que el fondo es el producto de dos intenciones: el sistema financiero privado mundial y las instituciones financieras de los estados.
El Fondo Monetario es un vigilante y un cobrador eficiente de deuda. Y donde quiera que va, lo que sugiere, mire, haga todo lo posible, arregle sus cuentas, haga que le cuadre para que me pague mi deuda. Eso es lo que dice el fondo. Y esa es la política que orienta al Fondo Monetario Internacional. Bueno, esa institución es una de las que mejor satisfechas se sienten con respecto a la República Dominicana, para que lo sepan. De forma que no nos dejemos tampoco confundir por las críticas de la oposición, que si bien tienen derecho a expresar sus dudas y además dar a conocer la versión que tienen sobre la economía y la sociedad dominicanas de hoy y las respuestas que ellos dicen tener en carpeta, estudiada, disponible para caso de que se le dé el favor de dirigir la nación. Todo eso es absolutamente legítimo. Pero lo cierto es que muchas veces esa realidad que ellos presentan como tal tiene su manipulación, tiene su falta de objetividad, de verdadero populismo. Vamos a poner las cosas en su lugar. Lo cierto es que tenemos ya presupuesto de la República, nos acercamos al millón de millones, porque ya está el presupuesto en 921,000 millones de pesos. O sea, no dude usted que el año que viene ya estemos arribando al millón de millones en el presupuesto. Eso es mucho dinero, ciertamente, y revela que es una sociedad en crecimiento constante. Por cierto, veía una crónica muy interesante en el periódico El Caribe esta mañana, firmada por el periodista y economista Héctor Linares, que destaca una cosa que es una prédica aquí en Diario de Cuatro, esa es la verdad, desde hace unos años. La tasa de cambio refleja modelo de crecimiento con estabilidad. Hemos dicho que la tasa de cambio dominicana es una de las más estables de América Latina. Y ese señor que se llama Héctor Linares, editor económico del diario El Caribe, con muchísimos años en esto. O sea, yo creo que si le llevo será 2 o 3 años nada más, porque Héctor tiene mucho tiempo dedicado al periodismo. Pero que tú le llevas muchos años en qué? En el ejercicio. Porque tú le llevas unos añitos de edad, pero por favor, aclara eso. Linares, él se refiere a ejercicio. Sí. Pero desde siempre le he tenido mucho respeto, mucho amigo. Y yo también, claro. A Linares, porque es muy formal. Sí, y sobrio en el tratamiento de la información. Miren una cosa, y cuando Linares firma una información, créale. Porque es el fruto de una reflexión, de un análisis comparado. Exactamente. Porque él tiene formación de economista. Sí, señor. No es un reportero puro y simple. Esa es la verdad. Por cierto, con especialidad en asuntos de finanzas. Porque hay quienes tienen la formación política, pero se prestan a distorsiones. Sí, los hay. Los hay. Linares se cuida mucho de eso. Bueno. Dice, la tasa del dólar, que registra una depreciación promedio de un 3% anual desde el 2012 a la fecha, ha sido la principal variable económica que refleja crecimiento con estabilidad macroeconómico sin anclar el tipo de cambio. Es un reconocimiento que le hace Linares a la política monetaria y financiera de la República Dominicana de estos últimos años, del 2012 a la fecha. O sea, estamos hablando de más de 6 años. Dice, la tasa del dólar, anteriormente conocida como la prima, ha subido cada año de la administración Medina en niveles de 2.32% a 5.94%. La tendencia se refleja desde el primer cuatrimestre de la administración del presidente Medina, que correspondió al periodo septiembre
diciembre de 2012. La gestión de Medina inició el 16 de agosto del 2012. Para esa fecha, la tasa de cambio promediaba 39.17 por dólar. Al finalizar el año, el costo del dólar en el mercado de divisas dominicano se había elevado a 40 pesos con 39 centavos, reflejando una depreciación de 3.11%. En el remanente del 2012 que lo correspondió. Pero a partir de ahí es la que saca en claro el amigo Linares. El promedio ha sido de 3 puntos porcentuales y eso es uno de los más estables de América Latina y de seguro que muy tomado en cuenta por toda la comunidad financiera internacional, de lo que le hablaba hace un momentito. La República Dominicana no se ha atrasado nunca en los últimos 30, 40 años en el pago de su compromiso de deuda, de principales intereses. Nunca lo ha dejado de hacer. Y eso habla muy bien de la economía dominicana, es cónsono con el crecimiento que también ha acumulado en todos estos años, en los últimos 50, el más alto de América Latina y el Caribe, repito, y que hace que la República Dominicana se mantenga en una posición privilegiada en todo el ámbito de nuestra región. Bueno, la Refinería Dominicana de Petróleo, don Mozart, ayer emitió un informe por vía de su presidente, diciendo que el gas que brota allá en Villatapia, en la provincia de Hermanas Mirabal, es un gas esencialmente metano, en un poquito más de un 54%, y que no tiene poder calórico suficiente para ser de uso comercial. Pudiera emplearse en otras cosas, pero no tiene poder calórico suficiente para ¿En qué otra cosa? asimilarlo. ¿En qué otras cosas? Para cocinar, si tú lo... por ejemplo... LP, para eso. Sí, oye, tú puedes, por ejemplo, las porquerizas que agarran los residuos y lo meten en un tanque, pero gas, dicen que eso no es porqueriza. Ese es el que caracteriza la porqueriza y de las granjas avícolas. Ese gas... Deberían ponerse de acuerdo Energía y Minas. No, Energía y Minas todavía no ha dado su veredicto final. Porque ayer un viceministro de Energía y Minas decía yo vi eso, sí. Que eso no, ahí no había, eso no era de porqueriza. No, él dejó abierta la posibilidad de que sea así. Yo no voy a hablar de eso. Mira, Mozart, no, yo sé, yo leí también lo que dijo de acuerdo, el viceministro. Porque los dos tienen competencia ambos para hablar de asuntos, pero sería bueno, como son oficiales. Sí, pero sin embargo, él dijo muy claro, pues pudiera ser que lo de dejen eso ahí hasta que se pongan claro todo. De todas maneras, se ha adelantado la refinería a decir, para que no se creen expectativas. Pero que Tony se dijo que no iba a crear expectativas. No había que crear expectativas. Él ha advertido desde el comienzo, Tony ha dicho que ellos están evaluando. Y que se va a dar una información, que incluso el Instituto de Biotecnología, el IBI, también está haciendo pruebas en su laboratorio. Tiene un laboratorio bastante bien conformado. Dice, sin embargo, Felucho Jiménez, el presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo, que los laboratorios de la refinería tienen que ser de los más avanzados de América Latina. Yo se lo creo. Porque ellos le han hecho inversiones considerables para además, Felucho no improvisa. Si él está diciendo eso es porque tiene en su mano, se hizo algún estudio ahí en esa zona. Pero no sé cómo. Ahora, pero Energía y Minas, pero muy más cuidadosa aún, porque es la que tiene en sus manos la autoridad para determinar la calidad de eso. Entonces... ha dicho, déjenme, incluso, miren, lo primero que hizo fue ya a 3 kilómetros a la redonda, tú que ahora Energía digo, no, prohibir perforaciones. Ahí sí hay. Vamos a seguir observando. Eso así. Vamos a dejar abierto el pozo, porque una de las cosas que ha dicho el viceministro de Energía es que si el pozo sigue
fluyendo por la presión de vida, sí, puede tener uso. Sí. No necesariamente para energía, pero sí para cocción de alimentos. Yo lo que quiero es que todo el que vive a un perímetro de 1 kilómetro de ahí tenga mucho cuidado con esa emanación. Y que se lleven de lo que están diciendo las autoridades. No inventen por ahí, tengan mucho cuidado con eso, no vayan a hacer cosas. Y que se le pongan un fósforo. Eso es lo primero que ustedes tienen que hacer. Cuidar a los campesinos. ¿Tú sabes que no hay cosas que le gustan más? Que inventan. No hay cosas que le gusten más a un campesino que prender. Cuando ven, sí. siempre andan con una cajita de fósforo metida en los bolsillos. Sí. Díganle que no. Díganle que no. Díganle que no a esa pelota. O que se resisten a dejar el tabaco ese. Y si hay un haitiano cerca, pónganlo bien lejos, porque eso prenden todo. Si hay un obrero agrícola cercano a esa zona, espántenlo pero rápido, porque eso es lo que quieren ver, es siempre algo encendido. Les gusta el fuego. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Qué dijiste? Pregúntale a Orión. Que Orión a cada rato un juidero. Orión tiene porque el marchante de él. Ellos no pueden ver madera cerca que no la prendan. Sí. Los haitianos no juegan con eso. Bueno. Pero pregunta a los amigos que tienen comunidades haitianas cercanas. Esa es la experiencia. Mira, Mozart, tú y yo debemos sentirnos sumamente complacidos hoy con una información que se nos había adelantado que iba a ocurrir. Porque los dos le tenemos mucho aprecio. ¿A quién? Se trata de Hito Bisonó. Sí, tengo aprecio. Mira, a Hito, 4 organizaciones partidarias, de esas que están reconocidas, que van a asistir al proceso comercial, lo señalaron ya como su opción presidencial. Miren, Hito Bisonó. Buen perfil de Hito. Procedente de una familia de clase media alta, dedicado a la política como se la conoce, a la política que si usted quiere representar una comunidad tiene que identificarse con ella, vivir con ella, cercano a ella y dar todos los servicios que pueda, que estén a su alcance. Eso ha hecho Hito como diputado de una región específica del Distrito Nacional, donde se le reconocen, pero estamos hablando de la gente de la puya y de esos sectores marginales de la circunscripción, la circunscripción todo lo que es circunscripción 2. Desde Cristo Rey allá. Ese señor es muy apreciado por ahí. Ha hecho un paciente dedicado y entregado trabajo. Es un político profesional. Se mantiene al tanto de la corriente política tradicional de América Latina y de los liderazgos, con lo que mantiene muy buena relación. Muy actualizado. Amigo personal del presidente de Chile. Amigo personal. Y de muchos otros políticos de envergadura. Este joven, que por cierto tiene respaldo de grupos empresarios importantes. También. Porque esa es la verdad también. O sea, no se mueve contando únicamente con sus habilidades, sino también con el tiene gente que cree en él. Personalidades del empresariado dominicano que creen en él. Y de políticos de vieja data también. Del Partido Reformista. Del Partido Reformista. Cuadros de donde surgió, porque él surgió ahí. Partido Reformista. Lo que pasa es que ya él dice que el Partido Reformista agotó. Él llama su periodo vital. Y que lo que ha hecho es generar muchísimas opciones. Tanto así que aquí quien salta con el asunto aquel de que lo va a convertir en partido de cuadro. Oye, pero como un momentito. Pero bien. Entonces, miren, nosotros, Mozart y yo, y así también Diario de 4, o sea, don Orión y don Héctor, nos sentimos satisfechos. Sí, claro. Y le deseamos a Hito éxito, que muchos éxitos. Que avance. Y además, que siga avanzando. Que una prueba que ya él pasó, que es la de ser persistente, que la mantenga. Que la mantenga, sí. Porque la persistencia y la fe y la entrega, son muchos años ya que lleva Hito en esto. Esto es lo que se llama un político profesional, Mozart. Así es. Así que ojalá que todo esto, que este experimento sea reconfortante. Hay muchas opciones políticas que se están creando en América Latina que están a la espera de un giro violento del electorado, de un extremo a otro. Aquí yo no lo veo cercano, lo digo con toda honestidad.
como pasó en Centroamérica, que gente recién surgida, nadie sabe de dónde, resultaron ser presidente de la República. No. Pero lo que sí tiene sentido es que usted sea un político profesional conocido, que persista, que tenga un cuerpo de ideas y una oferta programática, y esto la está conformando a toda máquina, la ha definido bastante, y creo que eso le crea muchas expectativas. ¿No es así, don Mozart? Así es, Pedrito. Buenos días, Pedrito. Buenos días a todos. Déjame iniciar con mi sección de béisbol, de deporte. Mira, hay que lamentar esos dos accidentes, Mozart. El de anoche en la autopista 4 de noviembre hay 3 muertos ya. Un autobús lleno de pasajeros chocó con una patana de frente y hubo un descarrilamiento en un tren de carga de caña del Central Romana. Muy bien. Donde hay también muy bien. Lo que quiero decir es que, miren, tenemos para hoy que vi un periódico que parece que no está bien informado, el editor, porque dice que Escogido y Estrella clasifican para ¿Tienen seguro? Para el round robin. Sí, tienen seguro el round robin. Pero el Licey también. Pero a él se le olvidó. Pero tú querías que te... bueno, está bien. No, que quiero no. Que la información correcta es que las Estrellas, el Escogido y el Licey, o el Licey, el Escogido y las Estrellas, o el Escogido, las Estrellas y el Licey, sí, pero es así, clasificaron eso los 3. Justo, eso es lo justo. Los 3. Sí. El Licey un poquito con la lengua afuera. Y que la única... No, el Licey puso en evidencia ayer lo que sabe hacer. Lo que sabe hacer, Pedro. Pero mire, son los 3, clasificaron ya, y entonces se está a la espera de bien quién se queda con el cuarto lugar. Porque ahí están las Estrellas, los Toros, que tienen 2 encima de las Águilas, y de los Gigantes, que ayer los Gigantes estuvieron a punto de hacerle un lío a las Estrellas, porque llegaron a tener hombre en primera y en segunda y tercera sin out, y le hicieron un 0 de maravilla. Y ayer vamos a ver, el número 13. Todo pinta que el Cibaje va a quedar fuera. Y ayer el número 13, Pedro, volvió a darle donde es. ¿Tuviste el palo otra vez de Hanley Ramírez? Pedro. Sí. Oye, qué palo, mi hermano. Qué palo. Le ganamos al Escogido. Yo les decía a ustedes, el Licey pierde, de los últimos 10 o 12 juegos, el Licey pierde 1 y gana 3. Lo que quiere decir que eso es terrible para las Águilas que juegan con nosotros mañana, aquí en el Quisqueya. A quien nosotros le hemos ganado los 7 últimos juegos a las Águilas. O sea que están feas de verdad, feas. Y los Toros están jugando un juego de maravilla. Esa gente no cree en nada. Pero está interesante el torneo. Miren, decía Pedro, voy a iniciar por ahí, que de los accidentes de tránsito. Justamente ayer decía yo, pero ven acá. Apenas estamos iniciando el periodo, las festividades de Navidad, y ya vemos estos accidentes terribles, con un saldo importante preocupante de muertos y de lesionados. 2 de las autopistas de por sí, que se han hecho peligrosas en determinados tramos, que es la 6 de noviembre y la autopista Duarte. Pedro, ahí hay un video del accidente que lo tomó una de las tantas camaritas que ha puesto el 911, tan importante. Frente al 25, a la primera brigada, que ahí hay un cruce, un retorno, como se para una guaguita aquí, hay un motorista con 2 pasajeros, que es una barbaridad, eso sigue ocurriendo, ¿verdad? Y queda un poco, y viene un camioncito de una empresa comercializadora. Otro vehículo que viene atrás, está lloviendo, le da al camión, el camión le da en la esquina lateral izquierdo, se mete en el giro y se lleva a los motoristas. Y ya tú sabes,
muertos, 4 heridos, hay 2 muy severamente lesionados. Y en la autopista de la 6 de noviembre, fue Yaguate, por Yaguate, un autobús en los rieles, un autobús, minibús, con una patana. ¿Pero de frente, Mozart? De frente, Virgen de la Alta Gracia. Ahí 2 muertos más. Tenemos que tener cuidado. O sea, hay que incrementar, yo no sé de qué manera que se va a hacer, porque ahí no hay, hasta el momento no hay de por medio asunto de trago ni nada de eso, sino un asunto de descuido, de una velocidad oscura, y de una autopista mal señalizada. Hay que prestarle atención a eso. Es terrible. Hay que prestarle atención a eso e incrementar las labores de prevención, porque seguimos adoleciendo de eso. Eso es algo terrible. Ya, por favor, quiten esa imagen. Mira, Pedro, te hablaba de la oportunidad, de lo oportuno o no que es el abordaje de temas que en un momento determinado crean una situación de expectativa en la población. Y que si se manejan en forma adecuada, pues el resultado es positivo. Si no se manejan bien, entonces pueden crear ruidos innecesarios o crear situaciones o desalientos que no eran necesarios. Entonces yo vuelvo hoy, yo digo, hay 2, se trata de 2 instituciones, en el caso de los gases. Ajá, sí. De 2 instituciones competentes las 2, con elementos como para poder dar un informe válido, creíble, ponderable. En este caso, la Refinería Dominicana de Petróleo, que como bien dice Felucho Jiménez, tiene un laboratorio de última generación que está en capacidad de hacer esas evaluaciones. Pero está por otro lado el Ministerio, ¿verdad?, que es un organismo superior en esa materia de energía y minas, que tiene sus instrumentales para eso. Entonces, ¿qué es lo aconsejable para algo que ha creado ciertas expectativas en el país? Y alguna inquietud en la zona. Que las autoridades manejen eso con un grado, como tienen competencia, pueden incluso intercambiar información, Pedro, eso está muy bien. Intercambiar información y luego entonces que el gobierno dé una información cabal, tranquila, sobre ese hecho, esa situación que se está dando en esa comunidad. Y así nos evitamos el enojo, las situaciones que pueda venir, algún tipo de contradicción, y ahí viene el problema de a quién le creo y por qué se hizo tal cual, crear situaciones. Pero es que en el PLD, Pedro, las gestiones del PLD son olímpicas en eso. Fíjate otro tema ahora, con eso mismo, que yo no entiendo, no logro entender. Antonio Marte, el jefe de una de las principales corporaciones de transporte público de pasajeros privado en el país, se destapa ayer y dice, en mi guagua, le manda a decir, le escribe a todos a los usuarios, que son los más, le dice, no se me monta un haitiano en ninguna de mis guaguas, ni legales ni ilegales. Dice Antonio Marte. Pero así mismo. Espérate, no se me monta, no me monten uno, no me monte, ni legal ni ilegal. Y vienen que papeles, yo no soy agente de migración, no te me va a montar. Buscan la manera, yo no sé si es que lo van a poner a decir perejil, porque es haitiano. Dice el haitiano que no puede montarse. Dice el que se conocen a la vista. Sí, eso obviamente luce un exceso, un atropello y una ilegalidad. Lo que sea, son cosas graves. O sea, son cosas graves, gravísimas, y en el contexto en que se plantean, donde todavía salimos de una encerrona como la que nos tiró las Naciones Unidas, con esa, no a solo nosotros, a la mayoría, a la nación dominicana y a las naciones que tienen ese problema migratorio. Entonces salimos de eso. Tenemos en agua, porque yo también estoy ojo avisor con eso que firmó Cancillería, esa cuestión de los derechos humanos, que tiene componente igualito que lo que tiene
el asunto ese en Naciones Unidas. Y con eso hay que mantenerse en advertencia permanente. Cuidado con los inventos. Que como no se nos dio por aquí, se nos puede dar por acá. ¿Y qué cosa es? Cuidadito con eso, Cuidadito con eso. Entonces, en ese contexto donde el gobierno está saliendo de un malvado, de una situación que llevó al presidente de la República a tomar una decisión, buscar y poner... Y confrontar a la mayoría de las naciones del mundo que firmaron confrontar naciones. Entonces viene ahora un líder, porque lo es, del transporte, con mucha influencia en el transporte, porque tiene una considerable cantidad de buses. El transporta, Conatra es lo que más transporta, esos carritos y esos autobuses interurbanos. Y trata de que no se me monta una irracionalidad como esa. Pero entonces ahí digo. Cuando él dijo esa barbaridad ayer, una barbaridad, un atropello. Sí. Cuando él dice esa barbaridad, le estoy hablando de Antonio Marte, no le estoy hablando de un académico, de una persona, le estoy hablando de un afortunado que encontró petróleo en el sector transporte, que, ¿verdad? Pero no más nada, usted no lo puede reclamar más allá, Antonio Marte, aunque tiene sus asesores en diferentes materias, porque tiene con qué pagarlos, y muy buenos, ¿verdad? Pero entonces yo digo, bueno, vamos a ver, hoy busca a ver si migración, por ejemplo, la dirección de migración. Le ha hecho una advertencia, no advertencia, no. Por lo menos que migración aclare, porque es que él dice, fíjate cómo es que él vende el asunto. Él dice, no es verdad que yo voy a seguir pagando, que me tengan por meses retenidos mis autobuses porque encontraron un migrante. Inmigración me retuvo el autobús. No voy a permitir, dice él, que se me mate un transportista como se mató uno ayer, que se suicidó, porque precisamente le retuvieron el vehículo por más tiempo del debido, lo debía en el banco y lo perdió. ¿Por qué? Porque le encontraron a ese, le habrían encontrado 8 haitianos en el autobús. Pero entonces uno dice, pero ¿dónde está la explicación de migración desde que este señor dice que va a violentar todas las leyes de este país, diciendo que no voy a montar, que no se monte un haitiano, legal o ilegal, y además acusa de eso, busca las causas en el oficialismo, o sea, en el gobierno? Lo más lógico es que hoy nosotros tuviéramos por lo menos una explicación de migración diciendo, no señor, esto se hace, las intervenciones de migración son estas, y lo que se aplica es la ley por esto y por esto. No hay ningún tipo de explicación. Pero, entonces queda en el aire la irracionalidad. Entonces queda en el aire la irracionalidad. No, con la duda de si es una respuesta condigna. Nadie habla. Nadie dice nada. Nadie dice nada. ¿De qué estamos esperando? Bueno, que salga una nota, que no dudo que tarde en salir, de las autoridades haitianas y de los grupos haitianos, acusando al gobierno de violación flagrante a los derechos humanos de los inmigrantes haitianos. Y tendrían razón si eso se permite. Exceso. Pero por lo menos que lo explique migración, que lo explique interior y policía, que lo explique la presidencia, que lo explique Cancillería, que lo explique alguien, pero que alguien diga algo del gobierno. No dicen nada. Porque ellos esperan que eso tome cuerpo. Para entonces reaccionar. Y eso no puede ser, Pedrito. No puede ser. Eso no puede ser, porque ese ya es un ruido más. Y cuidado con eso, puede generar una situación de un haitiano que con todo derecho, un ciudadano haitiano que reside aquí en el país, vaya a montarse un autobús y se le niegue. Como la americana, y se le enrote y se le diga, usted no puede subir aquí porque usted es haitiano. Como la americana, no, que yo soy legal, no importa, usted no puede subir. Como la americana aquella que en Atlanta reclamó entrar a un bus, la sacaron y es un emblema nacional. Pero es lo que estoy diciendo. Pero entonces, ¿por qué dejan que eso camine? No pudo nadie llamar a Antonio Marte ayer a capítulo. Conversar con él, porque yo no sé cuál es el temor, no sé qué. Conversar con él si no lo quieren confrontar públicamente. Pero algo tienen que hacer. No, tú buscas los medios para migración ni se te ha dado por enterada.
las autoridades de migración, acusadas por este funcionario, por este hombre, por este empresario que dice que se le están violando sus derechos y que migración le está reteniendo indebidamente sus autobuses y que en consecuencia lo adopta una política que corresponde a las autoridades nacionales. A las autoridades nacionales. La toma él. Hombre, no, es que eso no puede ser. Eso no puede ser. ¿Qué hay, Orión? Bueno, saludos. ¿Cómo va todo? Señores, saludos. Tranquilo. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Te fue bien en tu diligencia de ayer? De las múltiples diligencias. Lo que siento es un agotamiento, pero eso se arregla. Ah, no, pero todos estamos agotados. Eso se arregla con un descanso. Sí, exactamente. Ahí viene ahí el descanso. Navidad. Bueno, ya lo vamos a hacer, tenemos que hacer. No, viene el descanso. El cuerpo nosotros humano no estamos para tiene un límite, y entonces poniéndonos nosotros este tipo de zafarrancho. Miren, ahora de todo lo que tú has señalado, me preocupa mucho el tema de las guaguas y las patanas en tiempo de Navidad. Ay, mamacita. La falta de vigilancia en las carreteras y la falta de consecuencia. Los patanistas, y nosotros somos usuarios, Pedro y yo, con relativa frecuencia de la carretera. Pedro de una carretera y yo de dos, pero una más, la que va al este, la que va al sur. Sí. Ay, mi madre. Señores, los patanistas son dueños de eso. Sí, señor. Ay, Dios. Y el que vea, y saben que no estoy mintiendo. Se mintiendo. mete por la carretera vieja para ir a San Cristóbal, Virgen de la Alta Gracia. En cualquier sitio, pero en la 6 de noviembre, cuando un patanista de eso va a una velocidad espantosa, Pedro. Tírate en un lado. Y guagüero, quítate. No hay otra forma. Y en realidad la gente sí puede, se tira del camino. Sí, señor. La carretera es de ellos. Sí, señor. Es de ellos a una velocidad. ¿Tú sabes qué problema tiene? La carretera que va al este tiene entre el poblado más difícil que tiene Andrés y Boca Chica, ese pedazo. Ahí es obligado, porque los motoristas no te van a dejar correr ni en la patana, porque eso ahí hay un bullicio y una cantidad de gente moviéndose. Ahí tú tienes que reducir la velocidad porque obligatorio. Lo imponen en medio. Tanto así que ahí es el único sitio que hay cruza carretera para los motoconchos. Para motoconchos. Porque ahí eso es bueno ahí. Formidable idea. Entonces, cualquier patanita que va a una velocidad, además tiene más vigilancia. Tendrá que pararse ahí porque o se va a matar o va a provocar una situación catastrófica. Pero la carretera que va a Baní, ese tramo, los patanistas cruzan los pueblos a una velocidad que es sin misericordia, espantosa. Y el que esté en el medio, Pedro, quítate. Todo el mundo tiene que dejarla esa. Patanistas y guagüeros, a una velocidad espantosa. Por la gracia de Dios no ocurren a veces tantos accidentes como ellos quisieran provocarlos. De verdad. Lo que pasó ayer, que Iris lo observó, que estuvo por ahí, fue sencillamente la patana y los dos eran dueños de la pista. Lo único que la cola de la patana fue que dio un golpe y después se viró y chocó completa la guagua. Una muchacha de 24 años, estudiante, que va para su casa. ¿Cómo usted quiere una desgracia mayor? Un joven adulto, 40 y tantos años, 46 años. Que va para su casa, que no está pensando en que un maldito patanita, una gente de esa, un guagüero de esos va a tronchar su vida y toda la felicidad de su familia. Ya eso se puñó. Porque tú dices un caso fortuito, se me fueron los frenos, pasó una desgracia. No, es la velocidad. Entonces, no, es porque a ellos les da la gana de matar gente. Y oigan la información reciente, no hay suficientes patanistas formados para poder atender el reclamo de las patanas. O sea, son tantas las patanas que los patanistas de verdad lo tienen ya contratados, los de las grandes compañías. Pero además, y lo que queda en el mercado es una cantidad de jóvenes improvisados. Y siguen en el carril izquierdo, patanita y guagüero y todo el mundo. Eso de que el carril izquierdo. Y además, observen, si ustedes les da tiempo, porque van a una velocidad que ustedes nada más ven el celaje. Es un tipo sin camisa. Sí, relativamente con una cosa así, con una camisetica. Parece con una gorra para atrás. Una gorra para atrás. Y eso es su instrumento para decirle a la sociedad, quítense. Sí. Ya no tiene educación formada, no se sabe dónde fue. Así jóvenes. Tiene una licencia de número que sé yo cuánto, que quién sabe, imagino. Y esa gente andan por ahí. Régimen de consecuencia. ¿Qué hay en la carretera con eficiencia? Lo que están para proteger
a los ciudadanos que transitan ahí, a su vehículo, que si se pincha una goma, que una cosa, sí, que asistencia vial, el programa de asistencia vial. Está completo, eso en cualquier sitio usted no se da cuenta, usted se detuvo y llega una camioneta de esa de obras públicas y tienen además talleres. Talleres, sí. En todas las autopistas talleres rodantes, que si el caso es muy grave, llaman y vienen mecánicos y demás. Pero la parte de las consecuencias de los policías de carretera, policías que ojalá no estén macuteando, gente que, como en todas partes, mira, bueno, es que no podemos, nosotros nos gusta mucho compararnos con Estados Unidos, una nación, la primera del primer mundo. ¿Sí? No, comparámonos con Costa Rica. En Costa Rica hay régimen de consecuencia en la carretera. O Panamá hay régimen de consecuencia. ¿Por qué aquí nosotros no podemos tener régimen de consecuencia? Le voy a decir, la directora del Intran está haciendo un esfuerzo grande, pero ella está enfrentando a un país. A un país. Sí, porque es al país. Es un país en desorden, en términos de eso, en toda la carretera y en todas partes y en todo el mundo. No es fácil. Señores, yo a mi oficina, por una calle que es una vía, hay que tener cuidado porque vienen carros para acá y es una vía. Porque alguien dice, 2 esquinitas y yo me voy a ir por aquí. Dame cogerme este pedacito. Este pedazo, y como no hay nadie, no hay consecuencias, no le van a poner 5,000 pesos de multa, se va por ahí. Ahí viene la tragedia. Pero ahí entonces viene el camionero, hace lo mismo, la guagua. El guagüero que ve en la 27, su ruta de oficial dice, ese tapón, dobla por este lado, no importa que se va a quedar donde se va a quedar. Y si tiene que coger un chin de la acera para... Ellos lo cogen también. Entonces, señores, ahora con este crecimiento del flujo vehicular hacia todas partes, uno siente un temor. Uno dice, bueno, pero no es temor a que uno maneje mal o temor o muchos ruegos a Dios para que no pase nada. Es que andan unos asesinos, todos. Y yo no voy a mencionar la autopista Duarte, porque el que usa la autopista Duarte que haga una promesa de ir a Higüey si sale vivo. Con eso y díganme si es mentira. Esos hoyos que te sorprenden a ti. Hoyo de todo, falta de iluminación, falta de señalización y lleno de patanitas y de guagüeros que parece que están aburridos todos. Y eso es dueño de eso, ellos son dueños de eso. Desastre. Yo no sé qué podemos hacer, pero bueno. Con la agravante, porque esa es la verdad, que el país ha crecido tanto en su comercio, intercambio comercial, que el incremento de camiones de carga en la carretera es una cosa extraordinaria. Yo voy a ver que se van a agarrar cuando ustedes lista la autopista. No, el gobierno está haciendo... Lo que pasa es que tampoco nosotros queremos entender, la política nos daña. Son dos medidas, dos iniciativas que son vitales para eso que tú señalas. Nosotros tenemos uno de los puertos de transbordo más activos de todo el Caribe y de Centroamérica. Dejemos a Panamá fuera, que es otra cosa, que es el Caucedo. Caucedo. Sí. Miles de cosas impresionantes. Entonces, cuando dice transbordo, es que aquí vienen embarcaciones medianas a cargar contenedores y llevarlo a su país. Exactamente. Sí. Porque eso no solamente recibe carga para nosotros, es para también la región. Entonces, las vías que están dando de circunvalación de las ciudades, hay una de Parabaní, ya está la de Santiago, ya está la de aquí, ya está la de las Romanas. Esas vías ayudan a que las patanas y los camiones no ingresen al casco urbano de los municipios. La de aquí, que la están terminando, quiere decir que un camión sale de Jaina y va a llegar al puerto, una patana de por allá dando la vuelta por la carretera Mella, por allá con una carretera bien señalizada justa para que equipos pesados corran allá y no venga por la Avenida Independencia. Un monstruosidad por el malecón. Eso es lo que se está pidiendo. Igual a lo que van a los puertos que vienen de Puerto Plata o van hacia Puerto Plata. No entran por Santiago porque tienen la vía de circunvalación. Va a pasar en Baní, la de Baní y la de las Romanas son más turísticas, pero también reciben cargas. Ahora que tú dices eso, yo voy a averiguar tratar de desentrañar esto. A mí me da la impresión de que por ser un puerto multimodal y de transbordo, a Caucedo llegan cargas que se llevan, que no pueden ingresar, porque no ingresan. Espérate, al puerto de Jaina Oriental o Occidental, que lo pasan de ahí al puerto de Jaina
orientado occidental, para que de ahí lo descarguen, lo vengan a buscar. Si es así, por eso es que uno ve tantos camiones. Por eso. Y si la economía sigue avanzando, tú vas a ver más camiones, porque ¿qué? Es transporte de mercancía. Y más camiones, posibilidades de accidentes. Este no es una economía electrónica, esta es una economía también de bienes, de muchos bienes que se transitan, mucha mercancía. Bueno, el Fondo Monetario dice que impulsado por la demanda interna, el crecimiento de la República Dominicana. Eso dicen todos los y para las guaguas, nosotros estamos discutiendo si un puerto, un centro que van a poner ahí de recepción de autobuses en la autopista de las Américas, la entrada, si va a dañar el parque. Yo estaba mirando, Pedro. Parque del Este. El Parque del Este. Te voy a decir una cosa, Pedro, eso no va a dañar nada. Pero a mí yo no me voy a meter con los ecologistas, no voy a pelear. Ahora, busquen otro sitio cercano. Ahora, si se quedan ahí, si se busca la manera de que no ingrese esa cantidad impresionante de autobuses, eso es importante. Muy importante. Ahora mismo, suerte que lo cerraron, es el centro de delincuencia más importante de Santo Domingo Este. Violaciones, robos, todas las cosas. Un señor dijo, fue la mejor aporte que hizo a la discusión de eso. Hagan algo aquí porque nos van a matar aquí, que se cunden todos los malditos ladrones aquí que están. Este es el centro de todos los ladrones que se mueven. No es guagua, aquí hay ladrones que van para todos sitios. Los ladrones llegan ahí, están ahí, deciden ellos a dónde que se distribuyen. Entonces él dice, pues si no es guagua, miren a ver lo que ustedes van a hacer porque el ladrón no puede ser. De delincuentes. Entonces, los tres ojos, si eso le hace daño, yo no creo, pero yo no me meto en eso. Si tienen otro sitio, búsquenlo. Bueno, búsquenlo. Pero hay que hacer un centro como el ñengue están haciendo uno y él quiere que le busquen un solar que es de él. Sí. No, pero que le facilite porque él tiene su principal centro allá. Que le faciliten a él. Él no quiere el de aquí, Pedro. Oye, él no quiere el que el gobierno tiene, el de los pequeños. No, él quiere el que está, la que dice que es una empresa que se lo está vendiendo al gobierno. Porque él tiene también el centro de concentración, es por ahí mismo. Sí, pero él quiere el otro para él. Y él dice, ese solo mi autobús lo llena completo, porque él lo quiere de centro para él. Como quiere 500 guaguas, que él se la va a comprar y nosotros la vamos a pagar. ¿Quién es que va a hacer el préstamo? ¿Quién es el garante del préstamo? Él. El Estado. A los vietnamitas o a los chinos. El Estado. El Estado. Y después que diga, yo no puedo pagar. ¿Quién le va a quitar la guagua? Como hizo el otro, el barbudo. Como lo pasó con el ayuntamiento, sí. Entonces, señores, organicémonos. Este es un país. Ayer en la Cámara de Diputados convirtió en ley el presupuesto general del Estado. Sí. Yo no voy a aplicar muchas cosas tan temprano, pero yo le quiero decir a los ciudadanos que ya la economía dominicana moviliza, quizás conviértanlo a dólares, 921 mil millones de pesos. Casi 1.000 millones, Dios mío. Entonces, para que ustedes sepan, de ese presupuesto, ¿cómo uno le puede explicar a la gente? Muy sencillo esto. Ese presupuesto es deficitario. Quiere decir, ese presupuesto no alcanza. O sea, esa cifra no se puede conseguir solo con los ingresos que llegan por tributos, por aranceles, por donaciones y por ventas de inmuebles del Estado, que son los ingresos que tiene. ¿Es así? Claro. No alcanza, faltan. ¿Cuánto faltan? Faltan, en números redondos, 75 mil millones. ¿Qué significa eso? En proporción al Producto Interno Bruto, es decir, en proporción a toda la riqueza que tiene el país contabilizada en este año. Es como 1.500 millones de dólares. Eso significa el 1.7% del PIB, de lo que estoy diciendo. ¿Cuánto es en el de ahora? El de ahora es 2.3. ¿Qué quiere decir si fuera su casa? Usted está reduciendo gasto o no. ¿Sí? O sea, antes usted tenía que buscar para completar el presupuesto de su casa el equivalente a 2.3, eran como 90 mil millones. Ahora tiene que buscar 75 mil millones. Es decir, se redujo el déficit fiscal de 2.3 en proporción al producto a 1.7. Ese presupuesto también tiene contentivo autorización de deuda, pero deuda, yo tampoco sé ni cómo explicar. No es deuda para el manejo del propio presupuesto, es deuda para proyectos que contiene el presupuesto, claro, que son de inversión, que traspasan los linderos que de un año de este presupuesto. Sí, así es. Lo que es de un año a un año son 75 mil millones de pesos que hay que buscar. Dije, no tengo 75 mil millones. Lo que me ingresa, me van a faltar 75 mil millones, equivalente a unos puntos. Pero además de eso, Pedro, eso que yo busco, esos 75 mil millones, yo pago deuda dentro del presupuesto. A ver,
como yo le digo, yo cojo una deuda en mi casa grande de 75,000, pero le estoy pagando 20,000 al prestamista de la esquina. Al final, neto, yo no sé cuántos son, pero al final neto no son 75,000, son menos, porque el presupuesto anterior tenía un déficit, qué sé yo cuánto que tenía que pagar el gobierno. Es decir, a la deuda global del país yo no le aporto eso, yo le aporto menos, porque yo estoy pagando también de la deuda global. Si no me di a entender, yo no soy economista. Sí. Lo que quiero decir es, en mi casa, sí, yo cogí 75,000 pesos, sí, pero yo le pagué 20,000 al prestamista que estaba ahí, que se lo debía del año pasado. ¿Cuánto neto entonces yo debo? Quítame a los 75,000, los 20,000 que ya le pagué al prestamista de la esquina. Así es. Para el presupuesto para el presupuesto general de tu familia se redujo. Se redujo, aunque yo dice 75,000, yo cogí 75,000, pero ya pagué 20,000 de este lado. ¿Sabes que eso lo explicó el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana? Y dijo que una de las características de la economía es que está pagando, entre principales intereses, más de lo que está recibiendo nuevo, fresco, como deuda. Sí. Y eso es importante también. Sí, hay una crítica que puede hacerse a un presupuesto así, eso es de lo comido por lo servido. Bueno. Tú dices, mira, en tu casa, de que tienes que otra vez volver al Señor. Sí, entonces yo le digo, ¿tú sabes por qué eso? Porque tenemos mucho tiempo. Porque mi mujer y yo y mis hijos, hay un hijo mío que no está aportando. Sí. Porque ella está grande, ella tiene más de 18 años, la hija me está estudiando, entonces los aportes que yo tengo, los ingresos, no le veo perspectiva de crecimiento, y sí de crecimiento del gasto. ¿Por qué? Porque requerimos más, me aumentaron el interés del pago del apartamento, qué sé yo cuánto, que la hija va para la universidad ahora. O sea, se me aumentan los gastos y no veo que los ingresos me están aumentando. ¿Cómo se resuelve eso en el presupuesto nacional, en el presupuesto general del Estado? Reforma fiscal. Ayer, que no sé dónde fue que lo dije, estábamos hablando nosotros de que así como este país, así como nosotros llegamos a un acuerdo de la escogencia de 4 magistrados para el Tribunal Constitucional, se creía que se iba a acabar el mundo, ¿te acuerdas? Sí. Incluso el partido de oposición, una parte de sus dirigentes, dijo que ellos se oponían a que le enviaran los 2 consejeros, porque como quiera el gobierno iba a poner su gente. Que ellos no iban a hacer ningún tipo de sugerencia. Resulta que los 4 ciudadanos, la expresión de son 4 ciudadanos, 4 jueces capaces, es de la oposición. Ellos, los 2 consejeros que salieron dijeron, no, bien, los 4 lo admiten. Es decir, si hay capacidad para llegar, a pesar de la situación de pesimismo que había, capacidad para eso, ¿por qué nosotros no hemos firmado el pacto eléctrico, Pedro? ¿Por qué nosotros no podemos firmar un pacto fiscal que todo el mundo tome responsabilidad a partes iguales por el bien del país? Es decir, que lo haga Danilo para que él se queme y se lo lleve quien lo trajo. Así no. El pacto eléctrico, no. Ahí nosotros no vamos el esquema oligopólico no se negocia. Catalina y toda la desgracia va con este esquema oligopólico y nosotros debemos seguir enriqueciéndonos igual. Así tampoco. Sí, este país necesita un consenso de verdad, no un consenso para que aparezca Mozart y Pedro, lo que tiene la encuesta en Hogar 2017. Todavía 1 millón de dominicanos está defecando en letrina. Pero eso no es culpa de los gobiernos necesariamente. El gobierno anterior a los gobiernos del PLD, una de sus salía en primera página diciendo el proyecto de letrinización. Le estaban buscando una solución a la letrina. Sí, no que tú dieras en un baño que haga y que, como tú dices, tenga aguas tratadas, las aguas negras, y que tengan tuberías. Eso me lo dijo el embajador de Japón. ¿Cuál es el problema de este país? Su problema eléctrico de transmisión, todo eso alambre feísimo, y su problema de aguas tratadas. Es un problema de pobreza incompatible con la economía dominicana, Pedro. Incompatible. Nosotros estamos creciendo. Es decir, usted tiene una casa bonita adelante, en San Carlos. Letrina atrás. En San Carlos, mira, una marquesina caben 2 carros. Y toda la cosa. Aquí no hay una casa aquí que el frente para atrás, y atrás tiene una letrina y un baño múltiple que va todo el mundo a bañarse al lado de la letrina. Una de las quejas que emitió que tú sabes cuando está llena por el hijo cuando de cae. Blanco,
Una de las quejas que emitió el hijo de Jorge Blanco cuando fue a tomar la fílmica del teleférico fue que le estaban pasando por encima una letrina y entonces la letrina no tenía techo y el tipo se veía sentado en el cajón. Entonces, desde el teleférico, desde el teleférico. ¿Quién fue ese? Miren, cuando él tomó la fílmica para sí. protestar, una de las cosas que puso de manifiesto fue el hijo de Salvador, Blanco, sí. fue que el teleférico ponía en evidencia que había gente sentada en el cajón sin techo. En la lo que se resuelve poniéndole un techo, aunque sea de cartón. Pero óigame, eso pasó, finalmente, jóvenes, ustedes a mí no me dejan hablar, yo me he dado cuenta. Un alto dirigente de oposición. Sí. Mandó su cámara a decir el daño que le estaba haciendo uno de los aportes de civilidad y desarrollo humano más trascendentes de la sociedad dominicana. Es una realidad imbatible. Sí. 1 millón de personas todavía de fe que letrina. Sí, para Dios. Es verdad. Entonces, fíjense, el gobierno no ocultó. Este país ya tiene otra cosa importante de avance, de desarrollo, las estadísticas. Tú sabes que las estadísticas son instrumentos de desarrollo, instrumentos para poder tú abordar una realidad en un plano objetivo. El gobierno le ha dicho a través de su Oficina Nacional de Estadística, mire, tenemos todavía estas falencias, pero fuesen muchos peores si no se tuviera una política de redistribución de los magros ingresos como lo hacen. Yo quiero que ustedes sepan que el programa ProSoli, quítenlo. Ok, es un programa clientelista, ahí es que el gobierno tiene la reelección, quítenlo. Nos estuviésemos comiendo los unos con los otros, te lo digo. ¿Cómo tú detienes a una masa irredenta que está del otro lado de la verja de la miseria? Con salarios deprimidos. Con salarios deprimidos. Un sector económico privado que dice que lo que tiene hasta atascado la competitividad es lo que ellos llaman pasivo laboral. Pedro, es como para uno pegarse fuego en el malecón. El pasivo laboral es que tiene atascada la competencia de aquí. O sea, si tú enseñas al burro a no comer, si tú no aumentas salarios, si tú reduces, si tú mandas a votar a una trabajadora embarazada, que es el que tú quieres, si tú pones a trabajar más horas a los trabajadores sin pagarle su salario correspondiente, si tú te exoneran de pedir permiso, se sigue trayendo ilegales para trabajar, para pagar al Ministerio de Trabajo, para tú poder emplear una nominilla que tú tienes que mandar a los que trabajan sábado y domingo, que tienen que tener condiciones especiales para trabajar conforme a un convenio que nosotros tenemos con la Organización Internacional del Trabajo. Y ellos quieren que eso se quite también, todo. Es decir, yo quiero tener esclavos, yo no quiero tener trabajadores. La mujer preñada yo la tengo que votar inmediatamente, yo me dé cuenta de eso, sin prestaciones. Ese es el pasivo laboral, Pedro, que tiene atacado la economía de este país. Y ahora quieren privatizar el metro para ponerlo a operar que rinda beneficio. ¿Y quién quiere privatizar el metro? Larguémonos del país, porque es lo que tenemos. Es más, después del lunes, antes de irnos, Pedro, yo propongo que nosotros, yo lo voy a convocar a un almuerzo y pagan ustedes, para hablar de Punta Catalina. Ajá. Y nosotros unificar criterios, porque no nos pueden llevar, como dice el Consuelo de Prader, de mano, como los muchachos, de mano y corriendo. Vamos a ver qué va a pasar con Punta Catalina. De mano y corriendo. ¿Ustedes son los muchachos? Corre, que es una velocidad. No, un momentito. Ya yo escuché al ministro, escuché a todo el mundo, vamos a analizar eso. Vamos a hablar con nuestro economista, vamos a hacer aportes. Primero, ¿cómo es que vamos a vender la mitad? ¿Cómo es a quién? ¿Cómo vamos a hacer? Un momentito, no nos lleven de mano ni corriendo. Sí. Punta Catalina no está encendida. Qué bueno que hagamos eso, porque Julio tiene una propuesta interesante. Pero oye, tenemos a Punta Catalina. Para que participemos todos, aunque sea con un 10%. Que no se quede eso en los grandes. No, eso es verdad, porque oye, no lo hemos encendido y ya le estamos vendiendo. Si yo puedo invertir $10,000 yo dije ayer que una oportunidad de negocio. Ya se ve como una oportunidad de negocio. Me interesa, sí. Ya es cuidado. De eso nosotros vamos a hablar antes que termine el año, porque no nos pueden llevar de mano y huyendo. Vamos al paso. Vámonos a un cambio, señores. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen en los Estados Unidos por TV Quisqueya y aquí en la República Dominicana por los canales 27 de RNN, Vega TV, canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Ahora llegó el turno de las noticias internacionales. El Congreso de Colombia debió cancelar su plenaria el martes por unos ratones vivos que fueron lanzados en paracaídas desde los palcos del recinto. Cayó envuelto en una bolsa plástica negra y traía también
acompañado de confetis, de esos que se utilizan para animar la fiesta. El incidente tuvo lugar al término de un acto de reconciliación en el que congresistas de la FARC, el partido político surgido de los acuerdos de paz en Colombia, entregaron plantas a parlamentarios. Somos vulnerables y que hay una circunstancia que no debió ocurrir y que hacia el futuro hay que reforzar la seguridad no solamente del recinto del Senado, sino del Capitolio y de todo el Congreso. En Colombia, los ratones y ratas son símbolo de robo y corrupción. Ningún grupo o movimiento se había atribuido hasta el momento la singular protesta. Michael Cohen, ex abogado personal de Donald Trump, ha sido condenado a 3 años de cárcel. Entre las acusaciones que pesaban contra él estaban los pagos ilegales a mujeres que supuestamente habían tenido relaciones con el presidente para comprar su silencio y mentir al Congreso sobre el proyecto de construcción de una torre Trump en Moscú. También los delitos por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Cohen se declaró culpable ante un tribunal de Nueva York de todos los cargos y dijo sobre aquellos relacionados con el presidente estadounidense que lo hizo por lealtad a Trump. El presidente, por su parte, sigue negando las acusaciones. Las imágenes de un manifestante cuya silla de ruedas resulta volcada tras un altercado con la policía en Francia se han vuelto virales en los últimos días y han generado polémica en las redes. El video muestra al hombre con movilidad reducida involucrado en un altercado verbal con los agentes de la gendarmería francesa al costado de una carretera. Cuando el manifestante se niega a mover su silla, 2 policías lo levantan y lo sacan de la carretera por la fuerza, dejándolo en un camino embarrado. Se puede ver a los gendarmes observando mientras el hombre parece estar luchando por sacar la silla del barro, lo que lleva a otros manifestantes a acercarse para intentar ayudarlo. En un momento dado, uno de los gendarmes avanza hacia el discapacitado mientras grita "está armado", después de lo cual se produce un tumulto en el que la silla de ruedas acaba volcando y el hombre cae al suelo. Según medios locales, el video fue grabado en el departamento de Hérault, en el sur de Francia, donde los manifestantes habían bloqueado un peaje como parte de las protestas contra el gobierno que han estado sacudiendo al país durante las últimas semanas. Los reportes indican que el manifestante no fue arrestado, pero su silla de ruedas sufrió daños durante el incidente y resaltan que el contexto completo del suceso no se puede entender solo con el video. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con más del contenido de Diario de 4.